Cuando Ustedes deciden, gusten. chicos. Bueno, yo si querés, dos palabritas nada más, cortitas. Sí. Esto es oficialmente el 9º seminario del ciclo pandémico Samige 2020. Todavía tenemos un 10º, que va a ser dentro de una semana, 10 días, ya les va a llegar el aviso. Y bueno, es para darles la bienvenida a todos, agradecerles por haberse enganchado a la presentación de Virginia, que ahora la va a presentar Alfonso, y simplemente, no sé, creo que no hay nadie que esté sin renombrar, pero por las dudas, renómbrense en Zoom para que podamos ver sus nombres. Virginia va a hacer su presentación y después vamos a pasar a las preguntas. Obviamente lo más sencillo es, dejen en el chat simplemente la palabra pregunta o quiero preguntar y después habilitamos para que se presenten y charlen directamente con Vicky. ¿Sí? Eso es todo y te dejo, Alf, para que nos cuentes sobre Vicky. Bueno, ante todo, buenos días a todo el mundo, ya empezando más formalmente con lo que es el seminario. Como les decía al principio, para mí es un placer poder presentar este seminario, y sobre todo a Vicky, quien, para contarlo más formalmente, Vicky hizo su licenciatura en biotecnología en la UNCI, no sé si de las primeras camadas, pero una camada temprana. Después ella hizo su doctorado en el CNB, en Madrid, que es un instituto muy conocido, muy prestigioso, bajo la dirección de Juan Carlos Alonso. Y después yo tuve la posibilidad de conocerla a Vicky durante mi estadía postdoctoral en Pasteur. Ella estuvo 2 años en Pasteur, donde hizo también un muy buen postdoc, sobre metilación del ARN, si no recuerdo mal. Sí. Durante su doctorado ella trabajó mucho en toxina antitoxina, hizo papers muy buenos que iban realmente en una dirección, como se comprobó años más tarde, correcta. Sí. Y después, yo quiero destacar eso, como que vi que es una persona que tuvo mucha movilidad y en cada estancia hizo cosas súper interesantes. Y después pasó al labo de Frédéric Bocat, que hace en estructura del cromosoma, y pasó un tema nuevo donde ella fue muy productiva y donde logró mostrar un montón de cosas donde había evidencia genética, pero donde lo pudo mostrar de un modo más holístico, más integral, como son estas técnicas que nos va a contar. Para mí es un gusto porque, bueno, le decía al principio a Vicky, se me mezcla lo personal y lo profesional. No solo es una excelente profesional, sino que es una persona con la que es muy agradable conversar, con la que bueno, que vivamos a 2 cuadras y nos dimos cuenta muy sobre el final de nuestra estancia. Al final, sí, yo justo me mudaba y después te fuiste, así que... Sí. Así que, y encima los dos somos papás de 2 hijos, así que muchas cosas coincidentes. Sí. Pero en todo caso dejo un poco lo personal y nos focalizamos un poco más, así que hoy Vicky nos va a hablar de su trabajo más reciente, que son técnicas que permiten, capturando la estructura tridimensional del ADN, ver cómo se posicionan los cromosomas y cómo diversas proteínas que interactúan con el ADN pueden alterar dicha conformación, ¿sí? Entonces, sin más prolegómenos, dejo lo más importante, el plato fuerte, que es escuchar a Vicky. Muchas gracias, Vicky, por esta oportunidad. Alfonso. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a minimizar esto. Ahí está. Y yo creo que puedo empezar. Esto lo puedo poner aquí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, les voy a contar el trabajo que estoy realizando en el laboratorio de Frédéric Bocat. Desde que empecé un poquito, vamos a repasar un poquito todo, intentar no ser muy largo, que empecé como postdoc y ahora soy investigadora en este laboratorio. Entonces, si podría pasar yo, ¿no puedo pasar las teclas? A veces lo que ocurre es que se demora un poquito. Ahí está. Bueno, como todos ustedes saben, en general las bacterias tienen un cromosoma circular con un origen de replicación, por el cual la replicación comienza y transcurre bidireccionalmente por el brazo izquierdo y el brazo derecho del cromosoma para terminar en la región TER.
En bacterias, la replicación y la segregación son dos procesos que ocurren al mismo tiempo, y por esto las bacterias han desarrollado distintos mecanismos para coordinar la segregación del nucleoide con la división celular. Hoy sabemos que el cromosoma es una molécula muy grande. Esta es una foto famosa del cromosoma de coli fuera de coli. Y sabemos que si estirásemos este cromosoma, mide más de 1 milímetro. Sin embargo, entra en un espacio que es menor a 1 micrómetro, que es el nucleoide de coli. Aquí pueden ver una foto y en rojo les muestro el nucleoide de coli teñido con DAPI. Esto significa que esta molécula tan grande que tiene que replicarse y segregarse dentro de la bacteria, tiene que estar compactada más de 1000 veces. Y esta compactación tiene que ser compatible, como lo dije recién, con la segregación y otros procesos biológicos que son muy importantes para la vida de la bacteria, como la expresión de genes y la replicación del DNA y la reparación del ADN también, y otros tantos. Entonces, nosotros en el laboratorio nos interesamos cómo es posible para saber cómo es posible que una molécula tan grande entre en una célula en un espacio tan pequeño. Pues sabemos algunas cosas. Sabemos que el cromosoma dentro de la célula no se dispone de una manera random. Algunas bacterias tienen una disposición transversal de su cromosoma y otras tienen una disposición longitudinal. En las bacterias que tienen la disposición transversal, la región ORI y TER se encuentran en el centro de la célula, dejando el brazo izquierdo y el brazo derecho en el lado izquierdo y derecho de la célula. Aquellas bacterias que tienen una organización longitudinal tienen la región ORI y la región TER en los polos de la bacteria, dejando el brazo izquierdo y el brazo derecho longitudinalmente en el axis longitudinal de la bacteria. Además de esto, de la disposición adentro de la célula, hoy sabemos que el cromosoma es una estructura completamente organizada, highly organized structure, y sabemos que hay muchísimos factores que están involucrados en esta organización. Voy a nombrar solo algunos de ellos porque hay muchísimos más, por ejemplo, el supercoiling, los topological domains, proteínas conocidas como nucleotide associated proteins, que son pequeñas proteínas que se unen a veces de manera específica al DNA, y lo que hacen es hacer bending del DNA o bridging entre moléculas de DNA, ayudando a la compactación. También organizadores específicos, de los que vamos a hablar un poquito, que son el sistema para ABS o el sistema MAT-PMATES, entre otros, y lo que nosotros llamamos los key players en la organización del cromosoma, que son los factores SMC complexes. Hoy les voy a contar lo que hemos encontrado en el laboratorio de cómo funcionan los SMC complexes, y también les voy a hablar un poquito sobre algunos organizadores específicos que son necesarios para que estos SMC complexes trabajen bien en la célula. En el laboratorio tenemos dos modelos. El primer modelo es Escherichia coli. Como saben, es una enterobacteria que adquirió una network de proteínas específica involucradas en el metabolismo del ADN. Entre estas proteínas tiene un sistema SMC que se conoce como MUCBEF. Y Escherichia coli tiene una organización de su cromosoma transversal. De las dos disposiciones tiene la transversal. El segundo modelo es Pseudomonas. Pseudomonas aeruginosa es también una gram-negative gamma-proteobacteria, que es famosa porque es una patógena oportunista, pero nosotros nos interesamos por ella porque tiene ciertas diferencias con coli. Entre ellas que Pseudomonas tiene un sistema para ABS, al que voy a describírselos un poquito más tarde, y nos interesa también porque tiene dos sistemas SMC. Y además, a diferencia de coli, Pseudomonas tiene una organización longitudinal de su cromosoma. Entonces, la primera parte de la charla les voy a contar los resultados que tenemos en Escherichia coli y cómo el sistema SMC es capaz de organizar el cromosoma de esta bacteria. Entonces, cuando yo llegué al laboratorio como postdoc, sabíamos bastantes cosas ya sobre la organización del cromosoma en coli. Sabíamos que este cromosoma estaba organizado en 4 macrodomains, se llaman ORI, left, TER y right. ORI porque contiene el origen de replicación, TER porque contiene el sitio de terminación de la replicación,
y left y right, porque está a la derecha y a la izquierda de TER. Y además 2 regiones no estructuradas, que son NS right and NS left. Esta carta, este mapa genético, se obtuvo gracias al uso de un Site-Specific Recombination System based in the lambda phage. Lo que hicieron fue utilizar los sitios ATT de lambda para detectar colisiones entre distintas regiones del cromosoma. Entonces se definió un macrodomain como una zona en donde hay más probabilidad de tener colisiones cuando se estudian sitios que están dentro del macrodomain. En cambio, en los sitios non-structured lo que vieron es que son zonas del cromosoma que tienen igual probabilidad de colisionar con sus macrodominios vecinos o con dominios que están adentro del sitio non-structured. Unos años más tarde, usando fluorescence microscopy, también en el laboratorio, lo que encontraron fue que si miraban la movilidad de etiquetas fluorescentes colocadas en cada uno de los macrodomains y de las regiones no estructuradas, veían que había esas etiquetas que estaban en las regiones no estructuradas eran mucho más móviles que cuando se colocaban las etiquetas en los macrodomains. Entonces esto tenía la implicación de que el cromosoma de coli tenía una dinámica característica y que esta dinámica se correlacionaba muy bien con los macrodominios. Pero no se sabía nada sobre cómo estaba estructurado el cromosoma al nivel molecular. Y fue ahí donde decidimos desarrollar una técnica que se llama Chromosome Conformation Capture, acoplada a Deep Sequencing. Y para hacer eso, nos pusimos en contacto con el laboratorio de Román Kozul en el Instituto Pasteur, porque ellos ya tenían la técnica funcionando en otros organismos y consideramos que era una muy buena idea y era mucho más fácil hacerlo con ellos. Entonces, para aquellos que no están familiarizados con estas técnicas, lo que hacemos es, esta técnica se basa en el crosslinking de células con formaldehído. Una vez que las células están crosslinkeadas, lo que hacemos es lisarlas y digerir el ADN con una enzima de restricción. Una vez que el ADN el cromosoma está digerido con esta enzima de restricción, lo que hacemos es ligar los fragmentos de ADN que están juntos en el espacio debido a proteínas que fueron crosslinkeadas a este ADN. Cuando esta etapa de ligación está terminada, lo que hacemos es revertir el crosslinking, usamos formaldehída que se puede revertir, y purificar el ADN, eliminar las proteínas y preparar el ADN para secuenciar. Una vez que obtenemos nuestras secuencias, hacemos un fuerte análisis bioinformático y establecemos las cartas de contacto. Las cartas de contacto no son más que una matriz en donde representamos en el eje Y y en el eje X el genoma bacteriano, el genoma de la bacteria que queremos estudiar. Y luego representamos, usando heatmaps, la frecuencia de contactos que detectamos entre distintas regiones del cromosoma. Por ejemplo, en este caso, yo elegí representar con un color que va del blanco al violeta oscuro. Entonces, si nos enfocamos, por ejemplo, en esta zona del cromosoma, vemos que es capaz de interaccionar con esta zona del cromosoma bastante frecuentemente, porque obtenemos, si nos enfocamos en este pequeño cuadradito que yo dibujé aquí, es de un color bastante oscuro, o sea que hay bastantes contactos. Sin embargo, si nos vamos a otras regiones del cromosoma, por ejemplo, comparamos esta región naranja con esta roja, vemos que el color que obtenemos es un poquito más claro, lo que significa que hay menos contactos. Es una zona donde la frecuencia de contactos es menor, pero todavía hay contactos. Otra cosa que es importante, estos mapas, estas cartas de contactos, las representamos usando ventanas de 5, en este caso 5 kilobases, porque si yo representara más de 4 millones de pares de bases que tiene el cromosoma en una matriz, 4 millones por 4 millones sería enorme para trabajar con ella, con toda la información muy pesada para poder analizarla. Entonces, trabajamos con pequeñas ventanas
a los que llamamos bins, y me voy a referir a estas ventanitas de 5 kilobases como bins. Entonces, lo que hacemos es mirar ventanitas de 5 kilobases en todo el genoma y ver si encontramos interacciones. Entonces, las cartas de contactos lo que hacen es representar la frecuencia relativa entre distintas zonas del cromosoma. Eso nos va a explicar, nos va a dar una idea de la distribución espacial del cromosoma. Y también lo único que no podemos determinar son relativas. Yo nunca les voy a decir tengo tantos contactos de esta zona con esta zona, pero vamos a poder ver algunas cosas importantes entre mutantes, y también nos va a permitir decir hasta qué, cuál es el extent de una región genómica, que puede, o sea, hasta dónde una región genómica puede ver a otra, básicamente. Entonces, una vez que pusimos a punto el protocolo, establecimos una carta de contacto en Escherichia coli, creciendo en fase exponencial, en minimal media, y como pueden ver, la primera cosa que ya salta a la vista es que tenemos una sola diagonal principal, que es esta, que está de acuerdo con la organización transversal del cromosoma dentro de la célula. Entonces, una vez que tuvimos esta diagonal principal, queríamos sacar más información, y como esta carta parece sencilla, tiene un montón de información dentro, decidimos desarrollar algunas herramientas para poder analizar estas cartas de contacto. Una de las herramientas que desarrollamos fueron los escalogramas. Los escalogramas nos permiten ver las frecuencias de contacto usando distintas ventanas de distintos tamaños para cada posición del genoma, y en donde sumamos los contactos que tenemos dentro de esa ventana. Los contactos que están dentro de esa ventana van a representar una fracción del total de contactos que una región del cromosoma va a realizar con el resto del cromosoma. Entonces, esto nos va a permitir ver hasta qué extent una zona puede ver a sus vecinos. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para ver si lo entendieron. Si nos enfocamos, por ejemplo, en esta carta teórica de contactos, en la zona 1, y miramos la fracción de interacciones que tenemos en la ventana S1, vamos a ver que cae en este color, que representa entre el 60 y el 75% de los contactos totales. Sin embargo, si vamos a la región 3 y miramos la misma ventana S1, vemos que la mayoría de los contactos que caen en esa ventana representan entre el 30 y el 45% del total de los contactos. Esto significa que la región 1 es mucho más constrained que la región 3, que puede ver y generar contactos a distancias más largas que la región 1. Entonces, usando esta herramienta, lo que hicimos fue ver que el cromosoma de coli tenía dos modos principales de contactos. El primer modo lo encontramos alrededor de la región TER, cerca del TER, de la zona TER, donde vemos que es una región mucho más constrained que el resto del genoma. Entonces, cuando vemos hasta qué escala, hasta cuántos KB pueden ver los loci que están en la región TER, vemos que van mucho menos lejos que las regiones que están non-TER, que pueden ir hasta una megabase. Entonces, el primer resultado que obtuvimos fue que había un efecto bimodal de los contactos del DNA. Entonces nos preguntamos, bueno, tenemos dos tipos de contactos aquí. ¿Qué factor puede estar involucrado en este tipo de estructuración? Y esto, bueno, era bastante fácil de pensar en un factor, porque un tiempo antes se había identificado un sistema que se llama MATP-MATES, que es un sistema que fue identificado porque lo que hace es la proteína MATP, se reconoce de manera específica los sitios mateses que se encuentran distribuidos a lo largo de la región TER.
Entonces, sabíamos que esta proteína, cuando se une a las zonas, a los sitios MATES, organiza la región TER en el macrodominio TER, que yo les había contado al principio, en la introducción. Entonces dijimos, esto es un candidato excelente, porque probablemente, sin saber cómo, porque hasta ese momento sabíamos que MATP estaba involucrada en esta estructuración, no sabíamos cómo lo estaba haciendo. Podríamos encontrar la respuesta. Así que lo que nos decidimos hacer fue establecer las cartas de contacto en ausencia de MATP. Entonces, cuando establecemos las cartas de contactos en ausencia de MATP, lo que vemos es que el resto del genoma, la parte non-TER, vemos que no hay casi cambios, pero observamos una diferencia, y esta diferencia era específica de la región TER. Para poder cuantificar mejor estas diferencias, se nos ocurrió hacer un ratio entre las dos matrices. Hicimos el ratio de MATP sobre la wild type. Y en este caso decidimos representar las regiones del cromosoma con más contactos en el mutante MATP de color rojo, y regiones del cromosoma con menos contactos que la wild type en el mutante MATP de color azul, y las regiones que no había cambios las dejamos de color blanco. Entonces, como pueden ver, se ve un efecto bastante fuerte alrededor del TER. Entre el 1 y las 2 megabases tenemos la región TER. Pero nos pareció que los ratios de matrices son interesantes y nos dan información, pero son bastante complicados. Entonces decidimos simplificar el análisis reduciendo las dimensiones de la matriz, del ratio. Entonces, para esto lo que hicimos fue usar ventanas que iban aumentando desde los 5 kb hasta la megabase, hasta los 1000 kb, que era donde veíamos el efecto en los contactos a larga distancia. Y lo que hacíamos era, para cada posición del genoma, la diagonal representa cada posición del genoma, hacíamos una media de los contactos que teníamos hacia la derecha y hacia la izquierda. Y movíamos y aumentábamos otra vez 5 kb. Y hacia la derecha y hacia la izquierda, y hacíamos la media. Y así lo que logramos fue pasar de una herramienta que nos da información en 2 dimensiones a una que nos da información en 1 dimensión. Entonces, era mucho más fácil ver genome-wide la habilidad de cada posición del genoma a interaccionar con sus regiones vecinas. Mantuvimos el código de color, como los dije antes, rojo para las zonas donde tenemos más contactos en el mutante, azul para las zonas donde perdemos contactos en el mutante, y blanco para las regiones donde no hay cambios. Entonces, el ratio plot nos confirmó que lo que veíamos era un aumento de contactos en la región TER y de TER con el macrodominio right y left. Todo esto a partir de los 280, 300 kilobases en la escala de las distancias. Esto lo confirmamos con genética. Entonces, estos resultados lo que nos estaban diciendo es que ahora la región TER, ya sea en ausencia de MATP, ya no es más un macrodomain, eso lo sabíamos, pero lo que vemos nuevo es que el TER se comporta como la región non-TER. Entonces aquí dijimos, tiene que haber otro factor, porque MATP no está más y el resto del cromosoma, y ahora se comporta como el resto del cromosoma. Entonces, ¿qué candidato puede estar involucrado en esta estructuración? Y aquí es donde nos aparecen los sistemas SMC, el complejo SMC de coli, que es MUC-BIF. ¿Por qué este sistema? Bueno, ahora les voy a decir por qué este sistema. MUC-BIF es un sistema SMC que en algunas gamas proteobacterias como coli reemplazó a SMC SCPL. Sabemos que MUC-BIF tiene un rol en la segregación del cromosoma, porque cuando delecionamos MUC-BIF, tenemos un 20% de células anucleadas en crecimiento en medio mínimo, en crecimiento lento. Es esencial para el crecimiento rápido. Sabemos también que MUC-BIF es importante para la posición del cromosoma. De hecho, si miramos fluorescent tags en el cromosoma, en el brazo izquierdo y en el brazo derecho, vemos que en el mutante MUC-B hay un aumento del mispositioning de estas etiquetas.
Y finalmente nos pareció un buen candidato porque otros laboratorios habían reportado un interplay con la proteína MAT-P. Básicamente ese era nuestro objetivo. Entonces establecimos la carta de contacto en ausencia de MUC-B y luego realizamos el ratio plot. Entonces el ratio plot lo que demuestra es que ahora perdimos todos los contactos de larga distancia a partir de 280 kb fuera de la región TER. La región TER, si la ven, está de color blanca, significando que no cambió. Esto significa que pasamos de un bimodal modo de contactos que pasamos de dos tipos de contactos en el cromosoma, en donde tenemos una región más constrained en el TER y long range contacts en el resto del cromosoma, a tener todo un cromosoma que parece TER. Entonces, esto nos hizo pensar, más otros resultados, más el resultado de que había un interplay entre MUC-B y MAT-P, que en realidad lo que estaba pasando es que MUC-B no va al TER porque MAT-P no la deja. Y por eso es que vemos la actividad de MUC-B en el resto del cromosoma, y que la actividad de MUC-B es, en realidad, provocar estos contactos a larga distancia. Entonces, para confirmar eso, lo que hicimos fue establecer la carta de contacto en un doble mutante MUC-B-MAT-P. Cuando hicimos esto y los analizamos usando los ratio plots, lo que vemos es que ahora, comparado con un mutante MAT-P, todo el cromosoma cambia. Ya hemos perdido el efecto de MAT-P en el TER. Esto confirma que MUC-B promueve intra-arm DNA contacts a larga distancia fuera de la región TER, y que MAT-P lo que hace es bloquear la actividad de MUC-B en TER. Todo esto nos permitió llegar a un modelo, proponer un modelo en donde MUC-B, a través de su actividad como loop extruder, que es lo que se creen que los complejos SMC funcionan de esa manera, es capaz de promover contactos de larga distancia fuera de la región TER, y que cuando se encuentra con MAT-P en la región TER, por un mecanismo que todavía no conocemos, MUC-B no puede funcionar. Pero MAT-P y MUC-B no son los únicos factores, no son las únicas proteínas que tiene coli. Hay muchísimas más. Yo no les cuento todo porque no tendríamos tiempo, pero hemos demostrado también que otras proteínas como FIS, HNS, NHU, que son NAPs, cada una tiene un rol en la estructuración a multiscale en el cromosoma. La segunda parte de esta charla les voy a contar cómo está organizado el rol de los sistemas SMC en Pseudomonas aeruginosa. Como les dije al principio, nos interesó muchísimo esta bacteria porque, a diferencia de coli, tiene un sistema para ABS, para la segregación del cromosoma, y dos sistemas de tipo SMC. Para aquellos que no están familiarizados con los sistemas de partición bacteriano, les cuento que están compuestos por tres elementos. El primero es una proteína, PAR-B, que se une de manera específica a 4 sitios, 4 secuencias en el ADN que se conocen como sitios pares. En Pseudomonas aeruginosa, estos 4 sitios se encuentran a 5 y a 15 kilobases de distancias del origen de replicación, y que cuando PAR-B está unida a estos sitios, PAR-A, que es una proteína con una actividad TPasa, interacciona con este complejo y es capaz de proveer la fuerza necesaria para que el cromosoma se segregue. Nosotros sabemos que el sistema PAR-ABS juega un rol esencial o bastante importante en la segregación del cromosoma. Lo hemos visto porque si mutamos o PAR-A, o PAR-B, o PAR-S, las células muestran un aumento en el número de células con problemas de segregación. Eso lo vemos usando DAPI staining en las bacterias. También sabemos que el sistema PAR-ABS es muy importante
para la posición de la región ORI cerca de los polos. Porque recuerden que yo les dije que Pseudomonas tiene una organización longitudinal de ese cromosoma. Entonces, luego de los sistemas para ABS tenemos los sistemas de tipo SMC. Y Pseudomonas tiene dos sistemas. El primero es SMC-SPAB, que es el complejo SMC que se encuentra en la mayor parte de las bacterias. De hecho, cuando yo les comenté que en coli, SMC-SPAB fue reemplazado por MUC-B, pero en Pseudomonas no. Está súper bien estudiado en otras bacterias como Bacillus subtilis y Colobacter crescentus. Sabemos que hay un interplay entre el sistema para-ABS y SMC-SPAB. De hecho, cuando para-B está unido a Parese, recluta a SMC al origen de replicación. Sabemos que cuando SMC está en el origen de replicación, es capaz de promover el alineamiento de los dos brazos del cromosoma, se cree que lo hace también por loop extrusion. Y en ciertas bacterias como Bacillus subtilis y Colobacter, SMC es esencial para la segregación del cromosoma en medio rico. La segunda condensina o el segundo sistema SMC es MKS-BEF. MKS-BEF se fue identificado hace bastante poco, relativamente en el 2011, y fue identificado como cercano a MUC-B. En general, MKS-BEF lo encontramos con otros sistemas SMC, que pueden ser otros MUC-B u otros SMC. No hemos encontrado hasta ahora una bacteria que solo tenga MKS-BEF. Sin embargo, sí que hay bacterias que solo tienen SMC-SPAB o MUC-BEF. El rol de MKS-BEF en la segregación del cromosoma no estaba muy bien caracterizado. Sabíamos que sí, que es importante, que suele haber células anucleadas, pero no teníamos bien claro exactamente cuál era su relación con el sistema de partición. Y luego no teníamos ninguna idea de cómo era el rol de este complejo en la conformación del cromosoma. Entonces, lo primero que hicimos fue un análisis sistemático para determinar cuál era la importancia de los sistemas SMC en Pseudomonas aeruginosa en la segregación del cromosoma. Así que lo que hicimos fue hacer mutantes de SMC, de MKS-BEF y de delta Parese y determinar el número de células anucleadas. Lo que observamos fue que en presencia del sistema para ABS, SMC y MKS no son importantes. No hay un aumento significativo en el número de células anucleadas. Incluso cuando hacemos el doble mutante, SMC-MKS, si el sistema para ABS está ahí, tenemos un pequeño aumento de menos del 1%, pero sigue sin ser verdaderamente relevante. El sistema para ABS es capaz de segregar el cromosoma por sí mismo. Sin embargo, cuando alteramos el sistema para ABS, deletando todos los sitios pares, vemos que el sistema MKS-BEF es importantísimo. Vemos de hecho que hay un aumento hasta el 25% de las células anucleadas. Entonces, lo que concluimos es que MKS-BEF es crítico, su función es crítica para segregar el cromosoma en ausencia del sistema para ABS. Entonces, ahora ya sabemos más o menos cuál es el rol de cada SMC en la segregación del cromosoma y queremos saber cuál es el rol de estas proteínas en la conformación del cromosoma. Entonces, lo lógico es que lo que hicimos fue establecer las cartas de contacto para Pseudomonas. Cuando establecimos estas cartas de contacto para la wild type, creciendo en fase exponencial en minimal media, obtuvimos una diferencia con E. coli. La primera, que yo creo que todo el mundo la ve, es que en vez de tener una sola diagonal, tenemos dos. Esto, ahora lo van a ver por qué, es consistente con la organización longitudinal del cromosoma dentro de la célula. La primera diagonal lo que hace es representar los contactos intra-arms, que son los que estuvimos hablando en coli, a larga distancia. Y la segunda diagonal
lo que hace es representar los contactos entre los dos brazos del cromosoma. Y es por esto que esta estructura es consistente con la organización longitudinal del cromosoma. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, y es ver cuál es el rol de los sistemas SMC en la conformación del cromosoma. El primero que hicimos fue establecer la carta de contactos en ausencia de MKS. Y la verdad que cuando obtuvimos la carta nos desilusionamos bastante porque no vimos ningún efecto. Comparamos las cartas y no veíamos ninguna diferencia verdaderamente remarcable. Así que bueno, dijimos vamos a seguir, establecimos la carta de contactos para el mutante SMC, y ahí sí vemos una diferencia, nos falta la segunda diagonal, pero esto no es nuevo, ya lo sabíamos, porque como les dije cuando les hablé un poquito sobre los sistemas SMC-CPAB, se sabe que son importantes para promover el alineamiento de los dos brazos del cromosoma. Pero nos preguntamos nosotros si había algo más. Es que la falta esta de la segunda diagonal es porque simplemente SMC lo que hace es mantener cerca los dos brazos del cromosoma. Entonces, para poder contestar eso, usamos la microscopía de fluorescencia, en donde usamos dos tags fluorescentes, uno en cada brazo del cromosoma, en una distancia equidistante del sitio pares. Cuando miramos la posición relativa dentro de la célula de estos marcadores fluorescentes en la célula wild type, vemos que los dos, están representados aquí en rojo y en verde, están en la misma mitad de la célula. Y esto está bien porque esto es consistente con la organización longitudinal del cromosoma. Sin embargo, cuando miramos estos marcadores en un mutante SMC, lo que encontramos es que el marcador verde está en el lado opuesto de la célula. Y esto lo que nos está diciendo es que esta carta de contacto sin la segunda diagonal no la obtenemos porque aumenta la distancia entre los dos brazos, nada más, sino que cambia la configuración del cromosoma dentro de la célula. Ya no es más una organización longitudinal. Luego terminamos con nuestra serie de mutantes y establecimos la carta de contacto en el doble mutante SMC-MKS. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta de que había una diferencia entre el doble mutante y el simple mutante SMC. Y no sé si ustedes lo llegan a ver, pero nos dimos cuenta de que la diagonal principal en el mutante SMC era mucho más ancha que la diagonal principal en el doble mutante. Así que decidimos cuantificar este efecto, y para eso lo que hicimos fue adaptar un método que ya estaba establecido en Bacillus subtilis, pero que era para medir la segunda diagonal. Nosotros lo adoptamos en la primera diagonal, y lo que hacemos es utilizar una ventana de una megabase en el brazo derecho o en el brazo izquierdo, perdón, lo dije al revés, en el brazo izquierdo o en el brazo derecho, y medir cuán lejos pueden ir los contactos que pueden hacer cada posición del genoma. ¿Por qué usamos una ventana y no medimos en toda la diagonal principal? Porque la región ORI y la región TER de por sí tienen contactos a muy larga distancia. La región ORI por la segunda diagonal y la región TER también por la segunda diagonal. Entonces, para evitar esos problemas, nos decidimos a mirar dos ventanas en regiones en donde no hay interferencia con la región ORI y la región TER. Entonces, lo que hicimos fue, cuando determinamos el extent of contacts en estas ventanas, lo que obtenemos es muchas medidas. Para una ventana de una megabase tenemos muchísimas medidas. Entonces representamos eso como un box plot. Y en todo caso yo les voy a hablar sobre el contacto, la mediana que obtenemos en ese box plot, que es lo que significa la mediana de los contactos que pueden hacer esa ventana de una megabase. Pero sabemos que hay un range en total. Entonces, en todo lo que queda de la presentación, me voy a referir a los contactos que tenemos en el brazo izquierdo de color azul y a los contactos que tenemos en el brazo derecho usando un boxplot de color rosa. Y les voy a mostrar siempre un duplicado para cada experimento. Entonces, en la wild type, cuando determinamos el extent of contacts en el brazo
izquierdo y en el brazo derecho, observamos que en los dos duplicados la mediana está alrededor de 600 kilobases. Cuando miramos en un mutante delta MKS, observamos que parecería un poquito más disminuida la mediana, pero no consideramos que haya diferencias significativas. Sin embargo, cuando cuantificamos el extent of contacts en los dos brazos del cromosoma en ausencia de SMC, lo que vemos es un importante aumento en las distancias de los contactos entre los dos brazos. Y que este aumento es dependiente de MKS, porque cuando delecionamos MKS en un mutante SMC, el extent of contacts vuelve a los mismos niveles que la vuelta. Entonces esto nos muestra que MKS-BEF es capaz de promover contactos a larga distancia solo en ausencia de SMC-SPAB. Y esto es lo que hace efectivamente MUC-BIF en Escherichia coli. También, mirando los resultados de la wild type, esto nos indica que SMC parecería prevenir la actividad de MKS-BIF. Entonces, todo esto está sugiriendo que hay un interplay entre MKS y SMC. Queríamos saber más sobre este interplay, entonces pensamos que una buena manera de intentar entender lo que estaba pasando era afectando un poco la actividad de SMC. Se nos ocurrió que una manera de afectar la actividad de SMC era mover un sitio pares. Entonces, en la cepa wild type, los sitios pares están muy cerquita del origen de replicación. Solo les recuerdo que los sitios pares son unidos por par B, y que cuando par B se une a pares, recruta a SMC para alinear los brazos del cromosoma. Entonces, lo que hicimos fue delecionar todos estos sitios pares y clonar un sitio ectópico pares a 550 kilobases del origen de replicación. De esta manera, cuando par B se una a este sitio pares, va a reclutar a SMC y va a alinear el brazo. Y va a haber un desacoplamiento entre el origen entre la replicación y el alineamiento de brazos. Entonces establecimos las cartas de contacto en estas cepas, en la cepa wild type, en la cepa con ausencia de MKS y en la cepa en donde hemos delecionado SMC. Y como esperábamos, cuando desplazamos el sitio pares, se ve un desplazamiento de la segunda diagonal, como esperábamos. Y lo que hicimos fue medir las distancias a largos de extent of long range en los dos brazos del cromosoma y vemos que en la situación wild type, el brazo izquierdo, el que no tiene el sitio pares, es el que presenta un increase in the range of DNA contacts. Y mientras que el brazo derecho presenta los niveles de la wild type. Cuando delecionamos MKS, vemos que las diferencias entre el brazo izquierdo y el brazo derecho disminuyen, porque MKS no está más, no promueve más contactos a la larga distancia, y que cuando, por el contrario, en vez de sacar MKS, sacamos SMC, vemos que ahora en los dos brazos obtenemos long range DNA contacts. Entonces nuestros resultados están confirmando que SMC es capaz de inhibir la actividad de MKS-BEF, pero que sin embargo cuando MKS-BIF puede funcionar antes que SMC, podemos ver su actividad. Entonces quisimos verificar esto de otra manera, y lo que hicimos fue insertar un origen de replicación esta vez. Entonces, volvemos a nuestra cepa wild type, el origen de replicación está cerca de los sitios pares, y lo que hicimos fue dejar esto intacto y insertar a 900 kb del origen de replicación nativo un nuevo origen de replicación. Lo primero que hicimos fue ver que los dos orígenes sean funcionales. Y eso lo vimos usando Marker Frequencies Analysis, y ambos son funcionales. No podemos saber si son funcionales los dos en la misma célula, pero sabemos que son funcionales. Luego lo que hicimos fue determinar
la dinámica de segregación de estos FOSIs para ver si MKS era capaz de separar estos focos cerca del origen nuevo de replicación y ver si era capaz de funcionar antes que SEM-C. Entonces lo primero que hicimos fue mirar el número de células con dos focos como una función del tamaño celular, que eso es un indicativo de la segregación de los FOSIs. Pusimos una etiqueta primero cerquita del origen de replicación nativo, y lo miramos en una cepa wild type, en una cepa en donde insertamos el origen de replicación, y en una cepa donde insertamos el origen de replicación, pero no tenemos MKS. En todos los casos, cuando miramos los FOSIs cerquita del origen de replicación, vemos que son los primeros en que se segregan, los primeros que se separan. Y eso es normal porque tenemos la actividad del sistema para BS ahí. Cuando miramos una etiqueta fluorescente aquí y vemos cómo se separan esa etiqueta fluorescente después de la replicación, vemos que se separa primero en presencia de MKS, y que luego se separan más tarde, o en la wild type, donde no hay origen de replicación, o en ausencia de MKS. Finalmente, como control, hicimos el mismo experimento, pero en el brazo izquierdo, en donde no hay un origen de replicación insertado, y todos se comportan de la misma manera y se segregan a lo último, porque esta zona se replica más tarde. Entonces estos resultados demuestran que MKS es capaz de funcionar y segregar nuevas regiones que vienen de estar replicadas. Así que lo que hicimos después era ver si podíamos ver el efecto de MKS en este origen de replicación por 3C. Establecimos las cartas de contacto y lo que vemos efectivamente es que, como esperado, en el brazo en donde tenemos el origen de replicación, vemos un aumento en el range of in-cis contacts, en ambos replicates. Vemos que este efecto es dependiente de MKS, porque cuando sacamos MKS, el extent of contact vuelve a los niveles del brazo izquierdo, y que si sacamos SMC, pero dejamos MKS, vemos ahora que los dos brazos del cromosoma tienen la misma actividad, pues se pueden ver contactos a larga distancia en los dos brazos. Entonces esto no solo confirma que MKS es capaz de promover long range DNA contacts, pero que lo hace también en zonas que están recientemente replicadas. Entonces, hasta aquí todo lo que les conté de MKS-BEF nos recuerda un poquito bastante a MUC-BIF en E. coli. Entonces nos preguntamos si MUC-BIF de E. coli era capaz de funcionar en pseudomonas y hacer lo mismo que estaba haciendo MKS. Entonces lo primero que hicimos fue mirar si MUC-BIF podía reemplazar a MKS-BEF en la segregación del cromosoma, y para esto lo que hicimos fue reemplazar el operón de MKS-BEF por ese de MUC-BIF y determinar el número de células anucleadas, y lo que vemos es, aquí les muestro que en ausencia de MKS y de PARES tenemos un 25% de células anucleadas, pero cuando incorporamos MUC-BIF, pero tenemos también un delta PARES, vemos una disminución en el número de células anucleadas, que no vuelve a los niveles basales de un delta PARES, pero que es capaz de segregar el cromosoma de pseudomonas. No se olviden que este sistema es de coli. Finalmente establecimos las cartas de contacto, y aquí fue donde no esperábamos este resultado, y fue bastante loco, porque me acuerdo que teníamos bastantes hipótesis de lo que podíamos esperar, pero ninguna de ellas era esta. Y cuando vimos la carta de contacto y vimos que nos faltaba la segunda diagonal, nos sorprendimos, porque lo que estaba pasando era que MUC-BEF interfería con la actividad de SMC. Esto se ve porque cuando cuantificamos el extent of long range contacts en los dos brazos del cromosoma, vemos que están aumentados por encima de 800 kilobases. Y que esto es independiente de que esté SMC en el cromosoma o no. Entonces el summary de esta segunda parte es que en las células wild type la organización del cromosoma es longitudinal, que la actividad de SMC es alinear los dos brazos del cromosoma y prevalece sobre la actividad de MKS. Sin embargo, cuando delecionamos SMC, perdemos la organización longitudinal del cromosoma
y logramos ver ahí la actividad de MKSBF en promover una estructura, a Higher Order Organization of the Chromosome. Hemos visto también que esta actividad de ambos complejos SMC está coordinada con la replicación, y que sorprendentemente hemos descubierto una jerarquía entre los sistemas los sistemas de condensinas bacterianos. De hecho, en Pseudomonas, SMC prevalece sobre MKSBF, pero MUC-BEF prevalece la actividad de MUC-BEF sobre SMC-SPAB. Finalmente, algo que hemos encontrado y que implica muchísimas cosas es que en dos bacterias distantes, como son E. coli y Pseudomonas aeruginosa, MKS y MUC-BIF son capaces de promover el mismo tipo de organización a gran escala. Aquí les muestro el mismo tipo de análisis en E. coli. Antes yo les mostré los ratioplots, pero esto es, si medimos en la región non-TER el extent of contacts promovido por MUC-BEF, vemos que es en el mismo rango que el extent of contact promovido por MKS en Pseudomonas aeruginosa. Y por supuesto esto abre un montón de preguntas que estamos trabajando y tratando de responder, y es cómo es que los sistemas SMC, su actividad está coordinada con el proceso de la replicación, cómo es que no es posible, que hay una interferencia entre SMC-SPAB y MKS-BIF, y entre MUC-BIF y SMC-SPAB, y espero que esto se los pueda responder en un tiempo no muy lejano. Por último, quiero agradecer, porque aquí estoy yo hablando, pero este trabajo no lo hice yo sola, es el trabajo de muchos años y de mucha gente. Primero quiero agradecer al laboratorio, a Fred, porque es un excelente jefe, a Isabel, que ella es la experta en Pseudomonas y me dio la oportunidad de trabajar con ella en este proyecto cuando llegué como postdoc, a Stefan y a Valentín, que también colaboraron con nosotros, Stefan en el proyecto de coli y Valentín en el proyecto de Pseudomonas, a nuestros colaboradores, Iván, que es nuestro experto en modelización de polímeros y en física de polímeros, y le preguntamos un montón de cosas, al laboratorio Román Cosul, en particular a Marcial, porque me enseñó la técnica de 3C, y a Axel, porque remamos juntos el proyecto de coli, y fue él quien diseñó todas las herramientas que usamos para analizar las cartas de contacto, y finalmente a Olivier Spelli también, que participó en el proyecto de coli. Y finalmente quiero aprovechar esta charla para decirles que estamos buscando un postdoc. En principio, alguien con experiencia de salmonela. Queremos estudiar cómo salmonela, la dinámica del cromosoma en salmonela durante la infección. Es un proyecto que saqué hace poquito, está financiado, y el candidato empezaría en abril del 2021. Así que si saben de alguien, no duden, y muchísimas gracias. Si tienen preguntas, voy a intentar responderlas, y espero que haya sido clara mi presentación. No sé si los puedo ver o no los puedo ver. Sí, Vicky, gracias. De nada. A ver, sí, ya hay un montón de preguntas. Espera que voy a ver si puedo verlos. Aquí están. Sí, espectacular. Tenemos una pregunta primero de Leonora, así que sí, le damos la palabra. Bueno, muchas gracias. Hermosa presentación, Vicky, clarísima. Muchas gracias. Gracias. No estoy trabajando en este tema, por lo tanto te voy a preguntar algo que me surge a partir de mis experimentos y mis inquietudes respecto de las bacterias. Ustedes tienen intención, y ahora veo por tu llamado de postdoc o de estudiantes que probablemente esté en esa dirección, ¿vieron alguna interacción con reguladores transcripcionales que tengan que ver con estos contactos? Porque en realidad, bueno, es muy interesante respecto de
resultados que hemos tenido nosotros y otros laboratorios, en los que, dependiendo del estado de fosforilación, por ejemplo, de los two components, etcétera, los reguladores transcripcionales hemos visto que tienen localización diferencial. Esto se ha visto también en otros, por supuesto, no solamente en el de Salmonella que estudiamos nosotros, pero realmente siempre nos quedó como una deuda así pendiente de seguir estudiando ese tema. Y intervendrían estos complejos en ese reclutamiento de zonas cromosomales particulares para favorecer la transcripción o inhibirla. Bueno. Sí, bueno, primero no lo mostré, pero la transcripción juega un rol esencial en la estructura del cromosoma. No tengo las diapositivas extras de la transcripción, pero básicamente la transcripción es importantísima porque lo que hace es a pequeña escala, mucho más pequeño, yo les hablé a una escala mucho más grande, pero a pequeña escala lo que hacen es estructurar el cromosoma en dominios. Y esto es gracias a los genes fuertemente expresados. Y ahí también juegan un rol importante los factores de transcripción, por supuesto. Nosotros hemos estudiado, que se los voy a mostrar, voy a ver si puedo compartir la pantalla otra vez. No sé si lo están viendo. Sí, lo vemos. Bueno. Ahí se me fue, ahí está. Entonces nosotros, una parte del trabajo en Coli era ver el rol de los factores de transcripción que son las NAPs también. Entre ellas en Salmonella es súper importante HNS. Entonces, lo que vimos es que cada NAP, en este caso son factores de transcripción, aporta un nivel distinto en la conformación. Por ejemplo, HU creemos que coopera con MUC-B a largas escalas porque perdemos la estructuración. A ver, vamos a poner el puntero. Claro. Perdemos la estructuración. Acá vemos en este triángulo la carta de contactos para el mutante HU, y en este triángulo es la carta de contacto de la wild type. Entonces lo que vemos es que perdemos todos los contactos a larga distancia, incluso en el TER. Entonces creemos que HU es importante para esta estructura a larga distancia. Pero FIS es distinto. FIS tiene un efecto más global, pero no tan fuerte como HU, no a la misma escala que HU. Y el más interesante para mí, desde mi punto de vista, y esto fue lo que nos hizo interesar en Salmonella, porque honestamente yo creo que Coli no fue el mejor modelo para estudiar HNS, HNS lo que vimos fue un efecto local. El 70% de los sitios que sabemos que HNS está unido están afectados en un mutante HNS. Y lo que vemos es que HNS lo que hace es actuar como un insulator. Se une ahí y no deja que haya contactos a corta distancia. Entonces, si estos son los factores de transcripción, bueno, las NAPs y factores de transcripción pleiotrópicos, claro. Bueno, HNS no era tan pleiotrópico. HU era más pleiotrópico. Pero efectivamente, no sé cómo hacer para volver a verlos a todos. Aquí. Pero efectivamente, la idea del proyecto en Salmonella es determinar exactamente cuál es el aporte en la estructura de estas proteínas, FIS, HNS y otros factores transcripcionales que son importantes para la virulencia, en este caso. Es una muy buena pregunta. Muy lindo trabajo. Gracias. Tenemos una pregunta de José ahora, de José Echenique. Sí. Gracias, Vicky, felicitaciones por la presentación. Gracias. Estoy así impresionado con esas técnicas que cuando uno está familiarizado y decir, mira el nivel que están estudiando. Y me queda una duda básica de cómo trabajan estas condensinas, porque sobre todo cuando reemplazaron la MKS-BIF por la MUC-BIF. Sí, MUC-BIF. O al revés. Sí, no, y que parcialmente lo podían complementar. Entonces, ¿cómo funcionan las condensinas? Es muy simple la pregunta. ¿Cómo hacen para interaccionar entre brazos de cromosoma? ¿Tienen regiones de, digamos, dominios de unión ADNA? ¿O es algo estructural? A ver,
Para el caso de MUC-BEF y MKS, el modelo que tenemos, porque no tenemos datos que yo te pueda concluir es así, es que no hay un sitio específico de unión, se unen al ADN de manera inespecífica, y cuando se unen usan el loop extrusion para intentar, lo que hace loop extrusion es lo que es imagínate el ADN, a ver si tengo acá un cable, mira, este es el ADN, son anillos los SMC. Bueno, se une y lo que hacen es se une y empieza a hacer un loop y extrude el ADN, de manera que lo que vos tenías son, aumentás los contactos entre cosas que están lejos. Porque, entonces, esto lo hace pequeños loops en todo el cromosoma, que es un poco el modelo que propusimos. Voy a volver a mi presentación para mostrárselos. En coli, aquí. Entonces, nosotros representamos a MUC-BIF como con esta forma, 2 bolitas y un palo, en realidad es un anillo. Entonces el ADN se metería por dentro del anillo, el mecanismo molecular están estudiándolo, todavía se saben algunas cosas, pero se sabe más de SMC-SPAB que de MUC-BEF en realidad. Entonces lo que hace es alargar el ADN, y esto es lo que te genera es que cosas que están a una megabase se junten, porque todo esto interacciona. Es lo que nosotros mostramos aquí como dominios. Cosas que... Puede también que dependa de la región del cromosoma, de los loops que tenga, de la estructura, y que tenga más facilidad en ciertas regiones que otras. Pues es posible... Eso va a depender de la secuencia, claro. Sí, es posible que en el caso de MUC-BEF no sea 100% funcional en pseudomonas por el nivel de supercoiling. Nosotros no sabemos cuál es el nivel de supercoiling en pseudomonas, pero sabemos, por ejemplo, que entre coli y salmonella es distinto, y MUC-B es esencial en salmonella y no lo es en coli. Entonces, tiene que haber algo ahí que está faltando en pseudomonas y que no lo vemos, no tenemos. En el caso de SMC-SPAB está más conocido y sí que hay un sitio de entrada específico. No porque SMC se una de manera específica al ADN, sino porque SMC reconoce el sistema par B unido, aparece en el cromosoma. Entonces, eso sí que está mejor caracterizado. Entra por ahí y lo que hace es achatar el cromosoma. Si vos tenés un círculo, entrás por aquí y se trasloca desde el origen hacia el ter. Y así te alinea los 2 brazos del cromosoma. Eso está caracterizado. Y se cree que es por loop extrusion. Entonces, ahí hay unas diferencias. Y otra preguntita relacionada a citoesqueleto de coli. Quería preguntarte si MRB, que ya sabe está involucrado, si estas condensiones que ustedes han estudiado dependen de MRB o no. La verdad es que no sé si dependen de MRB, no te puedo responder eso, pero te puedo decir que un grupo colaborador hizo un Hi-C en un MRB mutante y no vio diferencias. Bien. Pero no sé más que eso, no vi las matrices, no sé mucho más. Yo creería que sería independiente, pero no sé, no puedo contestarte mucho más. Dale, muchísimas gracias. De nada. ¿Hay otra pregunta de Fernando ahora? Sí, bueno, muchísimas gracias. La presentación estuvo espectacular. ¿Me ves? Muchas gracias. Sí, estaba buscando mi pregunta era más o menos la misma que José, ¿cómo podía ser que estos dos sistemas se pudieran complementar? Y si había alguna cuestión de secuencias, porque yo supongo que, no tengo en claro, pero el contenido de GC es similar en Pseudomonas. Pseudomonas es súper rico en GC y coli no. Entonces, pero bueno. Sí, me llamaba la atención. Sí, eso, me llamaba la atención que fuera. Sí, perdón, no. MUC-B y MKS, o sea, MKS se identificó como similar a MUC-B, o sea, guardan una cierta identidad en un pedacito de uno de los genes que es MUC-B, en el final de MUC-B, porque MKS es más chiquitito. Entonces,
digamos que estructuralmente MUC-B y MKS, aunque no son iguales, son muy parecidos. Entonces podría ser que funcionen de la misma manera, pero hay muchas cosas que no sabemos. Evidentemente creemos probablemente, o sabemos que en coli MUC-B necesita de HU para funcionar bien. Pseudomonas no tiene las mismas HU que coli. Pseudomonas tiene 3 HUP proteins y no están bien caracterizadas. Entonces, puede que haya más ahí que no lo sabemos. O sea, a estudiar. Y te hago una más. Vos mostraste todas estas cuestiones de interacción a corta y a larga distancia. Eso está o sea, vos lo haces esto en fase exponencial del crecimiento. Y en esa misma fase exponencial vos no solo, como mostraste, no solo tenés un cromosoma, tenés un cromosoma y medio o algo así. O sea, esto se va afectando y inclusive, si vos modificás, y creo que ahí lo estoy metiendo Alf también, si vos modificás la velocidad de replicación, ¿esto se modifica también? A ver, Heisi, esta técnica que yo uso no te permite ver cromosomas homólogos. Entonces, solo veo un cromosoma, aunque tenga 3, 4, 5, yo veo uno, no puedo ver las cosas que son iguales. En coli sí que estamos en medio mínimo, tenemos 2 oris por cada TER, más bien 3 oris por cada TER, digamos en media, pero no vemos diferencia. Lo hicimos en células sincronizadas y no veíamos diferencia tampoco, y era mucho más fácil hacerlo en células asincrónicas. En cambio, en Pseudomonas, trabajamos en unas condiciones en donde tenemos un cromosoma nada más replicando, porque es en medio mínimo citrato. Yo diría que cambiando la velocidad de replicación no veríamos grandes diferencias, por lo que supongo yo. ¿No? Habría que hacer experimentos. ¿Puedo me echar un comentario ahí? Dale, dale. Y antes de la pregunta de Susana, o de si tenés otra pregunta de Fernando, perdón, pero al mismo tiempo también vos lo que tenés es, cuando vos haces tus matrices, tenés un promedio poblacional, o sea que estás agarrando las células que son chiquititas, las que están por dividir, las que están más largas, entonces, hasta que se podría ver si hay cambios a lo largo del ciclo, más allá de la fase. ¿Entendés lo que quiero decir? Claro, eso podría. En fase estacionaria versus fase exponencial hay cambios y los vimos en coli. El TER se desestructura, perdés el TER, por ejemplo. Y perdés los dominios a nivel... los long range contacts siguen estando ahí, pero perdés la estructuración mediada por la transcripción, digamos. Y probablemente por las NAPs, porque las NAPs en fase estacionaria son distintas que las NAPs en fase exponencial. Y luego en Pseudomonas los cambios no son tan fuertes como en coli. Tenés las 2 diagonales y no te cambian, pero... ¿Alguna de estas proteínas está unida a membrana? Porque, por ejemplo, en el caso de polar, ¿vos tenés una asociación con los polos, por ejemplo? En caso de Pseudomonas, creemos que hay una asociación con el polo, pero no sabemos cuál es la proteína. Creemos que es a través de par A. En muchas, por ejemplo, en Vibrio, Alfonso lo va a saber mejor que yo, par A interacciona con una proteína que se llama HUP-P, que es la que la ancla al polo. Ajá. Pseudomonas creemos que también, porque si no, no veríamos. Yo no les mostré las microscopías, pero cuando desplazamos parece, vemos que se gira todo el cromosoma. Eso es porque tiene que estar anclado a la membrana, pero no sabemos cuál es la proteína que está anclada. Y la última. ¿Tenés límite de edad para el postdoc de Salmonella? Y sí, porque si tienen mucha experiencia me salen muy caros, así que no me alcanza la plata. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Bueno, Susana Checa tiene una pregunta también para hacerte. Sí, ¿qué tal? Excelente trabajo, Bueno, muy interesante. Muchas gracias. Mi pregunta por ahí es más general, porque ya las preguntas que tenía puntuales por ahí te las hizo Leonora, pero me llamó la atención que, digamos, 2 gram negativos, como son Pseudomonas y coli, tengan una disposición espacial tan distinta en su genoma. ¿Qué pasa con los gram positivos, con los bacilos, con otro tipo de bacterias? ¿También tienen así diferentes según la especie, si son longitudinales o transversales la disposición? Mira, lo que está hecho hasta ahora, la única excepción es coli. Todos tienen cromosomas longitudinales.
Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, ¿quién más te puedo decir que esté hecho? Ahora no me viene ninguna a la memoria, pero Colobacter crescentus, que es una alfa proteobacteria, Vibrio. Vibrio, sí. Vibrio, bueno, es gram negativa, pero, ¿sabes? O sea, la excepción, el modelo por excelencia es la excepción. Claro. Coli no es lo normal. Sí, Coli es la contrario a lo excepción. que uno piensa siempre. Sí. El Operon Lag pasa lo mismo. Sí, Claro. El Operon Lag es solo en coli. solo en coli, MUC-B está restringido a unas muy pocas, entre ellas coli. Entonces, Yo puedo hacer una pregunta, y estás hablando de K12, porque entraron a mirar colis salvajes y funcionan igual. Porque probablemente siempre, haya cuando diferencias. hablamos de coli K12, y coli K12 es cualquier cosa. Sí, o Sí, las estoy de patogénicas también. Sí, qué sé estoy yo. de acuerdo, estoy de acuerdo. Puede que haya alguna variabilidad en una cepa no de laboratorio, porque puede ser. Pero a ver a futuro eso. A ver a futuro. ¿Y se te ocurrió meterle, digamos, los sistemas de Pseudomonas, los que son homólogos, no me acuerdo el nombre, MUR era uno, y MUR-K y el otro no me acuerdo? MKS. Hacer al revés, porque vos metiste el de coli en Pseudomonas. Sí, lo Hacer quisimos al revés, a ver hacer. qué le pasa. Ajá. Lo estamos tratando de hacer, lo que pasa que es bastante difícil clonar cosas en coli de Pseudomonas por el nivel de GC, se nos muta todo. Claro. Luego es muy difícil el sistema para ABS, reconstruirlo en coli es también dificilísimo. Estos genes son súper grandes, el operón son como 5 kilobases, todo el operón, clonar eso sin tener mutaciones en coli es súper doloroso, pero estamos en ello. Stefan, que está trabajando con nosotros, es el que continúa en el proyecto en coli y está tratando de ver si MKS puede complementar MUC-B en coli. Bueno, muchas gracias. Dejo el siguiente. Bueno. Sí, tenemos una pregunta de Claudio ahora. Vicky, felicitaciones. Muchas gracias, Claudia. Me encantó la charla. A mí es un tema que me fascina por curiosidad. Obviamente no trabajo en esto, pero todo lo que tiene que ver con ciclos celulares es algo que trato de mantenerme al día para transmitirle a los alumnos. Yo a vos te tuve en Bioquímica 1. Sí, Bioquímica 1, bueno, con Luis. ahora ya no estoy más, estoy dando fisiología y genética de bacterias, entonces sin duda que, y esto es parte de la primera unidad, así que... buenísimo, mira. Me viene muy bien como update. Bueno. No, a ver, yo tengo dos preguntas muy cortas. Una era en relación, creo que ya le comentaste algo a Alfonso, yo miraba tus mapas y también imaginaba promedios poblacionales, entonces... la pregunta era si habían pensado en moverse a ver cuestiones célula por célula como para tener un panorama, bueno, un poco más, digamos, real. No sé si la palabra es realista, pero sí, de poder descubrir por ahí si hay heterogeneidad en ese comportamiento, porque por ahí vos podés tener distintas subpoblaciones, ¿no? Esa era una. Y la otra a nivel fenotipos básicos, ¿no? O sea, quitarle, por ejemplo, a coli MAT-P, digamos, ¿qué le causa? Crece más lento, le cambia la forma, no sé, ese tipo de... Porque vos fuiste derecho a lo que es contactos cromosomales, ¿no? Sí, pero sí, me quedó la duda. Sí, te lo cuento. Bueno. Mira, la primera pregunta, tenés toda la razón, de hecho en eucariotas lo que se está haciendo ahora es ir al single cell, pero nosotros estamos lejos porque ir al single cell en bacteria todavía nos queda mucho camino, me encantaría poder hacerlo, pero es complicado. Entonces lo que estamos intentando desarrollar es ir al single molecule. La idea es que cuando uno liga estos fragmentos, los fragmentos que se ligan vienen todos del mismo cromosoma. Claro. Entonces, si yo secuencio fragmentos largos, voy a poder ver qué pasa en una célula. Entonces, eso es lo que estamos intentando hacer ahora, acoplándolo a nanopore sequencing. Perfecto. Para tener una idea, sobre todo en Salmonella, es lo que más me interesa a mí por esta variabilidad que hay entre una célula y otra cuando se expresa en las islas y todo eso. Yo creo que ahí en ese punto es súper interesante lo que decís. Sí, hay que desarrollarlo, es a desarrollar eso.
Seguramente Román Cosul, que son los grandes que están desarrollando eso, nosotros somos tortuguitas que vamos detrás, lo harán antes que nosotros y luego nosotros nos iremos a colaborar con ellos y le pediremos ayuda. Pero bueno. Con HNS va a tener, en el caso de Salmonella, con HNS va a tener focos, ¿no? Me parece, porque justamente todas las islas son focos de interacción de HNS, sí, por lo menos eso sea... Bueno, tengo resultados preliminares, están hechos en population-based experiments, o sea que no los tengo a nivel single molecule todavía, pero sí que se ve que las islas, cuando lo hago en condiciones que se expresan las islas, se ven unos cambios locales muy... Ahí tengo que enchufar esto porque me va a quedar sin batería. Son unos cambios bastante importantes locales que vemos con HNS en Salmonella. A ver si podemos hacer más cosas cuando este confinamiento nos deje, pero más o menos sí. Y la otra pregunta de los fenotipos, pues el fenotipo es variado. Lo que hicimos fue, cuando hicimos el 3C en estos mutantes, nos pusimos en condiciones las más suaves. Entonces, por ejemplo, MATP es bastante bondadosa. MATP medio mínimo a 30 grados, bueno, tenés el defecto más grande es en segregación, no hay anucleadas ni nada por el estilo, no es muy fuerte. Simplemente que el TER segrega antes, porque MATP, no lo conté, pero interacciona con el divisoma, con SAP-B. Bien. Entonces el link entre división y segregación del TER. Bien, pero a nivel velocidad de crecimiento no hay un impacto importante. No, MATP son fantásticas, MATP. Ahora, HU, sí. Horrible. Supresores, tenés de todo, hay que transformarla, hay que hacer el mutante antes de hacer el 3C. Claro. Había que crecer a 37 grados, porque si lo creces a 30 es cold sensitive, hay que tener muchísimos cuidados, y tienen un fenotipo también de anucleadas, tengo 3% de anucleadas, tengo cromosomas súper compactos y filamentos. Sí, hay unas que tienen mucho fenotipo. MUC-B, por ejemplo, MUC-B solo crece a 22 grados, sí, claro, medio mínimo. Entonces, lo que hicimos fue tratar de ponernos en la condición en donde tengamos el efecto más suave posible del mutante. Que siempre va a haber esa cosa de que yo podría estar viendo un efecto secundario, por ejemplo, en HU, porque es un factor de transcripción y porque están las células muy tocadas, y sí, eso no puedo, es parte de hacer la técnica. Bien. Gracias. Bueno, a ver si me perdí alguna, creo que no hay... No, la de Claudio es la última pregunta. Te voy a hacer una yo, entonces. Bueno, pregúntame. Ya que aproveché. No, o un comentario, no sé, me encantó el tema de que hayan podido poner un segundo origen de replicación en Pseudomonas. En coli no se pudo. Habrá que ver si coli es la excepción, de nuevo, o si... Coli es la excepción, mi teoría es que coli es la excepción. No estudiemos más a coli. Claro. Y después, a ver, te voy a hacer una pregunta arriesgándome a que sea una cosa muy obvia, pero ¿se podría hacer artificialmente cambiar la conformación de coli? Y que adopte una no sé, o poniendo en trance una proteína de Pseudomonas o lo que sea, hacer que tenga esa conformación donde las dos replicores interaccionan entre sí. Lo único que se me ocurre es clonar para BS y SMC en coli. Sí. Yo creo que se puede hacer, pero es bastante laborioso. Sí. ¿Y vos pensás no sé que...? Si alguien lo está haciendo. Estoy imaginando. ¿Y vos imaginás que esa disposición, porque yo imagino que el cromosoma cambia su disposición espacial y la disposición de los transcriptos que sean de ese cromosoma también va a cambiar espacialmente? Yo entiendo que quizá con una proteína que se expresa mucho quizá no habría fenotipo porque difunde, pero ¿qué pasa? ¿Te imaginás que se podría llegar a ver algún efecto de alguna proteína que necesita una sublocalización espacial específica? Mirá, por ejemplo, estas proteínas que son de membrana, que cuando se transcriben al mismo tiempo se traducen y se insertan en la membrana, hay una que es el límite del macrodominio TER, que es un operón gigante, que es OPPA, B, C, D, no me acuerdo, está ahí justito al principio del TER. Yo estoy segura que si esa la desplazás y la pones en otro lado, algo debe pasar ahí.
Esa era una de las cosas que queríamos hacer con Axel siempre, porque creemos que que es súper importante es ese operón para marcar el límite del macrodominio TER. Entonces ahí tenés un efecto que une todo, ¿no? La transcripción con la estructura del cromosoma. Claro. Y la actividad de MUC, porque capaz que, viste, no se demostró hasta ahora. Sabemos que es porque interacciona con MATP, evidentemente, pero los transcriptos afectan la translocación de las condensinas. Entonces, capaz que también... ¿Qué operón era? Perdón que no te escuché. OPPA, BCD, no sé, es uno muy largo, una ATPasa gigante ahí en la membrana. Súper interesante. Está justo es el límite entre RAIT y TER. Claro. Y después otra cosa, una pequeña observación. En los mapas de captura conformacional que vos mostraste de Cole al principio, en una región vi como una especie de línea blanca, que es una región repetitiva que no tuviste en cuenta, o hay lugares que están súper aislados y que... Esos son los operones ribosomales que como son grandes y tienen secuencias repetidas no los podemos mapear. Claro. Porque claro, el límite del Hi-C es detectar secuencias que son homólogas, esas no las podemos ver. Entonces cuando vos mapeás, pero se pasa con cualquier cosa de mapeo, los operones ribosomales no los ves porque son iguales. Sí. Entonces cuando ves esas columnitas blancas es que no podíamos mapearlo porque hay un operón ribosomal. Sí, bueno, es todo por mí. No sé si hay alguna pregunta más o si alguien quiere hacer algún comentario más. No se ven preguntas. Bueno. Creo que aquí en el chat hay mucha gente, todos me dicen muchas gracias a todos, les voy a decir, porque qué lindo leer todo esto, muchas gracias. Bueno, la verdad que gracias a vos. Sí. Cuando quieran, a mí me encantó y cuando quieran ya saben que aquí estoy. Bueno, es un placer, la verdad que es un placer y además también podés venir a los seminarios, la verdad que si querés embeberte un poco más de ciencia en castellano. Sí, yo ningún problema, quiero que me lleguen los anuncios. Yo ahora que los sigo en Twitter los voy a ver, pero... Tal cual. Bueno. Me parece muy bien. Bueno. Pero sí, me encanta. Esto Otra vez, muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la oportunidad también de... Bueno, gracias a todos y bueno, hasta la próxima. Saludos a todos. Chao. Buen día a todos. Chao. Dice, mandame la búsqueda del postdoc y te la distribuimos en la red San Miguel. Bueno, todavía no está oficialmente abierta. Esto es un mensaje extraoficial que les mandé a ustedes, porque el proceso empieza en enero. Cuando empiece el proceso la mando por San Miguel. Sí. Espectacular. Con todo gusto. A ver si podemos traer argentinos para acá que quieran venir. Dale, buenísimo. Hasta luego. Bueno. Estamos al habla, Vicky, después. Chao, Javi. Chao, Vicky. Chao, Alfonso. Chao, Claudio. Chao, un placer. Chao. Muchas gracias, que sigas muy bien. Chao.